Buenos días, bendiciones a todos. Dios los bendiga y guarde en medio de este precioso tiempo, de este precioso día, ¿verdad? Estaban diciendo que supuestamente iba a estar el clima a 4 grados hoy, pero bendito el Señor, miren, estamos a 20, gracias a Dios. Toda la semana pasada estuvieron diciendo que iba a estar congelado, pero miren, de 4 a 20 hay una gran diferencia, bendito el Señor. Y pues es un gusto, hermanos, estar aquí una vez más. Como siempre, es una bendición y es una alegría poder vernos, ¿verdad? Cada 8 días sigamos trabajando para el reino del Señor, como decían los hermanos, sigamos siendo esos heraldos, esas voces, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor que Él estaría, ¿verdad?, en la tierra hasta el fin del mundo, ¿verdad? Y una de las maneras en las que está es a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? Y una de las maneras en las que Dios está presente y Cristo está presente, ¿quién es? En su iglesia, en nosotros. Cuando la gente quiere ver a Cristo, lo va a ver a usted, me va a ver a mí, ¿verdad? Cristo está en nosotros, vive en nosotros, y nosotros somos los representantes, los embajadores de Él, y Él vive en nosotros. Así que, gloria a Dios, hermanos, que podemos estar un domingo más. La semana pasada hablamos acerca de la prevaricación, los prevaricadores o la apostasía, ¿verdad? Acerca de la apostasía, y espero, hermanos, que no se aburran a veces, porque a veces esto puede sonar tedioso, pero me da mucho gusto de aprovechar que los jóvenes, los que ya tienen una comprensión, están aquí, ¿verdad? Porque son ya predicaciones pues, dedicadas a gente pues ya con un entendimiento, y ellos ya tienen un entendimiento y me da gusto, ¿verdad? Bueno, si usted se da cuenta, pues Pablo nunca dijo, ¿verdad? A ver, creo que algunos matrimonios andan mal, a ver, vamos haciendo 10 pasos para el amor, porque algunos matrimonios andan mal, me está fallando ahí. No, usted no verá en ningún lugar. Es más, de hecho, casi no habla, casi no da citas de matrimonio, prácticamente. ¿Por qué, hermano? Porque no es necesario. Para una persona que ha nacido de nuevo, es una transformación, pero hoy la iglesia de este tiempo no lo entiende, que hay una transformación en la persona, que debe haber una nueva criatura, ¿verdad? Que no necesita 10 citas de amor, ni 5 pasos para entender a tu padre. No, hermanos, Dios nos ha dado entendimiento y nos ha dado dirección a través de su palabra. Y uno de los mandamientos que nos da es: ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Ama a tu prójimo. Por todos lados está diciendo, ¿verdad? ¿Quién es nuestro prójimo? Pues nuestra esposa y nuestros hijos. Y si no hay un amor hacia nuestra pareja y hacia nuestros hijos, pues es que algo está sumamente mal. Es que algo está demasiado mal. Es que a lo mejor no eres ni cristiano, por eso no tienes amor, ¿verdad? Y necesitas 20 citas con el psicólogo, con el pastor, ¿verdad? Bueno, también tampoco ve usted a Pablo diciendo, ay, creo que aquí me está fallando, no está el grupo de jóvenes, no está el grupo de jóvenes, voy a tener que... A ver, Timoteo, levántate un grupo de jóvenes, porque aquí algunos jovencitos andan mal, ¿no? No hay ningún grupo de jóvenes, no hay ningún grupo de matrimonios, usted no va a ver en la Biblia. ¿Por qué, hermano? Porque aquí está este libro. Y hoy, ¿verdad? Que de alguna manera, de unos años para acá, ha nacido un grupo de jóvenes, ¿verdad? Bueno, es un invento de hombre, pero no es algo bíblico. En algunos lugares funciona, en algunos lugares no, ¿verdad? En algunos lugares no viene a ser más que un club de amigos. Un club de amigos que saben cotorrear, que cotorrean, pero de ahí, hermanos, a que haya un crecimiento, eso es muy diferente. Pero le digo, no es un mandamiento de Dios. El grupo de jóvenes tampoco tiene nada de malo que haya, ¿verdad? Siempre y cuando, hermanos, se haga con la debida estructura, de todo basado en una palabra profunda de Dios. A veces está el maestro de jóvenes y empiezan a hablar de la palabra, empiezan a hablar de esto y del otro y de aquello y de un montón de cosas y cosas bien superficiales, y realmente a veces los niños no crecen, los jóvenes no crecen, a veces, ¿verdad? Por eso es bueno tener un buen, en caso que se abra el grupo de jóvenes o un grupo de niños, es bueno tener un buen manual profundo, o simplemente el maestro tener palabra profunda para ellos, ¿verdad? Para que puedan crecer bien. Así que hoy vamos a ver la palabra acerca de atalayas de Dios, ¿verdad? Somos atalayas de Dios y el Señor nos ha dado esa encomienda, ser
vigilantes, ser vigías, ser centinelas, ¿verdad? ¿Qué es una atalaya? Una atalaya es una torre, ¿verdad? Una torre de vigía, una torre de vigilancia, pero también a los que estaban allí en las murallas, ¿verdad? En las torres se les llamaban centinelas, ¿verdad? Atalayas o vigías. Así que dice la palabra de Dios que nosotros somos vigías, somos atalayas. Y para esto vamos a ir ahí a Ezequiel 33, Ezequiel 33. Ezequiel 33:1. Y qué bueno, hermano, me da mucho gusto que sigamos adelante, sigamos orando, como decía nuestro hermano pastor, sigamos orando por la decisión que van a tomar los dueños de la iglesia, ¿verdad? Para que pues Dios mueva sus corazones. Dios es el que mueve las decisiones de cada ser humano, que mueve el corazón de esas personas para que lo vendan, ¿verdad? Entonces entendemos que el Señor, hermano, nos ha dado la encomienda, ¿verdad?, de ser vigilantes, ¿verdad? La atalaya lo que hacía era que se ponía en un lugar y cuando veía que venía el enemigo, ¿qué hacía? Daba el grito, tocaba la trompeta, ¿verdad? Daba el sonido de trompeta, pero acuérdense, había varios sonidos de trompeta. Había un trompetazo para que la ciudad se reuniera, para que se juntaran, había un trompetazo cuando el enemigo venía, había diferentes tipos de llamado de trompeta. Por eso la iglesia, hermano, tiene que saber manejar bien, hermano, esta trompeta, para que el llamado que hagamos, hermano, sea correcto y no sea mal interpretado. Imagínense que viene el enemigo y en vez de que la gente se preparara con sus armas, se reunieran en el centro de la ciudad para una reunión, pues iban ahí a matar a todos. Entonces lo que nosotros como vigías, ¿verdad?, como atalayas, tenemos que reconocer, ¿verdad?, cómo dar el trompetazo. ¿A quién le damos el trompetazo? A todos los que están alrededor de nosotros. El pastor, el copastor, los que a veces predican aquí. Cualquier persona que da palabra tiene que hablar conforme a la palabra del Señor, ¿verdad? Y el que no la da, hermano, todos estamos, hermano, en la encomienda, hermanos. Si usted escucha que alguno de los que está aquí habla mal, usted tiene todo el peso, ¿verdad?, que le da el Señor para decirle: lo que estás diciendo ahí al frente está mal y no debes de decirlo, estás equivocado. Cualquier persona que hable aquí al frente, usted tiene con la palabra toda la autoridad, ¿verdad? Porque es la autoridad para decirle: mira, no estén diciendo eso porque eso que estás diciendo no es de Dios. Con autoridad, hermano, no, que ay, hermano, yo creo que eso está mal. No, usted habla con autoridad, pero acuérdese, basado en la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, el Señor nos da esta encomienda de que proclamemos, ¿verdad?, de que hablemos, de que le avisemos a la gente, primeramente nosotros como iglesia, a los hermanos, ¿verdad?, y también a los perdidos. Tenemos que ser atalaya, hermanos, en medio de este pueblo, en medio de esta ciudad, avisar los peligros, ¿verdad?, de no estar atentos a lo que viene. Sabemos, hermano, que esta es una ciudad dura, es una ciudad empedernida, ¿verdad? Empedernida es de piedra, ¿verdad? Corazón de piedra, el pecado. Y bendito sea el Señor, hay abundancia en mucha gente. En mucha gente no hay abundancia, pero aún así lo quieren de Dios. Es una ciudad bastante dura, pero eso, hermano, eso no debe ser nosotros una excusa. El decir: no, es que la ciudad es bien dura, no, es que la gente no quiere, no, es que a todos nos pasa así, hermanos. Todos tenemos ese no, es que no quiero, porque no van a querer, y después nomás va a ser tiempo perdido, y para qué voy, y hasta se van a burlar, o hasta me voy a hacer enemigos de ellos. Pero, hermanos, es una encomienda que Dios nos dio, ¿sí o no? Empezando, hermanos, ¿por dónde? Por tu casa, ¿verdad? Hoy en día a veces no queremos ser atalayas con nuestros hijos. ¿Qué le voy a decir? Después se va a enojar conmigo, después no va a querer, y después va a decir que soy el duro. Hermano, usted está fallando, usted no está haciendo una atalaya de Dios, ni con su propia familia, ni con sus propios hijos. No, pues ¿cómo le voy a decir que esto es pecado? No, y luego ya no va a querer de Dios, y hasta se va a querer ir. Mejor un día y que alguien se lo diga, ya cuando esté grande, que él lo entienda. No, hermano, ya para ese tiempo, muchas veces, hermano, es muy tarde, ¿verdad? Entonces en la iglesia, hermano, se advierte el pecado, ¿verdad? Se advierte el pecado, hermano,
en todos los miembros. No nada más en el congregante, hermano, que está escuchando, sino en el que está predicando también, porque usted, hermano, ahí sentado es una atalaya, ¿verdad? ¿Y qué ha sucedido, hermano, por no ser atalayas y por no haber vigías y por no haber gente vigilante que no reconocen la trompeta, hermano? ¿Qué sucede, hermano? Y ahorita vamos a ver lo que dice aquí, entonces, en Ezequiel, ¿verdad? Vamos a ver lo que sucede. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiera por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisar al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada le hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Fíjese nada más, hermano. Dice aquí Dios: cuando yo mande la muerte, cuando yo envíe muerte, cuando yo envíe caos, calamidad, pestes, enfermedades, Dios no se lava las manos, hermano, ni Dios se esconde, ¿verdad? Bajo el versículo ese de que, bajo la famosa esa que dice mucha gente que Dios es amor. No, es que Dios es amor. Que no, ¿cómo crees? Dios es amor, hermano, Dios es amor, pero también es un Dios que aplica justicia. Justicia, hermano, para acabar con la maldad y para acabar con el pecado, ¿verdad? Entonces aquí el Señor no se esconde ni dice: pues ¿quién lo hace? No sé, lo estoy permitiendo. No, ni siquiera dice aquí estoy permitiendo que entre la espada. Él está diciendo: cuando yo mande la muerte, cuando yo mande la espada, ¿verdad? Sobre la tierra. Dice: cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas él que se apercibió librará su vida. El que escuchó la trompeta, la alarma, y se apercibió, ya sea que agarró sus armas o salió corriendo, pues salvará su vida. Dice: pero si la atalaya viene a venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano de la atalaya. Así es, hermano. Cuando nosotros, ¿verdad?, empezamos a conocer y a entender la palabra de Dios, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es ponerla en práctica, y número 2 es pasarla a los que están a un lado de nosotros. Se siente feo, hermano, se siente feo cuando tú agarras a tu hijo y le dices: mira, hijo, así están las cosas, así, 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 y su palabra dice esto y esto y esto, y las consecuencias son estas. Es duro, hermanos, es duro, porque a veces el hijo dice: no, pues pues cómo, ¿verdad? Y hay una, a veces, no todo el tiempo, gracias a Dios, pero algunas veces hay una desacuerdo, ¿verdad? Y uno lo tiene que hacer, hermano. No podemos nosotros ponernos a pensar, hermano, que el mundo, ¿verdad?, con toda la alevosía y con toda la ventaja y con todos los medios, nos llenan a nuestros hijos de basura. Nos llenan a nuestros hijos de todo lo que quiere, de filosofías, de psicologías y de enseñanzas y de malas enseñanzas y de brujerías y de pornografía y de estas cosas que los científicos llaman cosas que son, pero no son probadas. ¿Cómo se llaman? Las teorías, llenas de teorías, ¿verdad? Y dejamos que les enseñen a nuestros hijos, y a veces nosotros decimos: no, pues no, ¿cómo le voy a decir? Y el mundo, hermano, no tiene empacho, Satanás no tiene empacho, él lanza y todo el día los bombardea, desde la mañana hasta la noche los bombardea. Nosotros a veces no agarramos ni siquiera unos minutos, ¿verdad?, para decirle: no, hijo, mira, esto no está bien. Y ahorita vamos a ver por qué es necesario, ¿no?, porque nosotros lo hagamos, hermano, primeramente con nosotros, ¿verdad?, que escuchemos la trompeta de Dios, que es su palabra, y nosotros también demos el trompetazo a los que nos rodean, ¿verdad? A ti, pues, hijo de hombre, dice: te he puesto por atalaya a la casa de Israel, te he puesto por vigía, te he puesto por trompeta, para que les avises, para que les digas, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Así es, hermanos. Nuestra obligación es hablar la palabra,
darle la palabra a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. Es una obligación, hermano. No es de que si quieres, no es de que si te nace, no es de que si no te nace, es una obligación, hermano. Usted compartirle a toda la gente que usted conoce acerca de la palabra de Dios, acerca de Cristo. Pero es que ese no es mi llamado, ese no es mi llamado, ese no es mi problema, ese es el problema del copastor, del pastor, de que abran un grupo allí para que estén predicando. No, hermano, es un mandamiento que nos da a todos. ¿Cuántas de nosotros, hermano, no le hemos predicado a veces ni a nuestros propios familiares? Porque somos a veces desobedientes, a veces somos rebeldes. Pues, ¿cómo les voy a decir? Hasta van a dejar de hablar. No, seamos obedientes, hermano, a Dios, porque si no, hermanos, Él va a demandar cuando ellos vayan al infierno, hermanos, o cuando ellos sufran aún aquí en la tierra por sus malas decisiones. Dios nos va a demandar, hermanos. Si yo tengo un hermano, ¿verdad?, alcohólico, borracho, cualquier día de esos él puede morir, tanto de su hígado, de sus riñones, como de en una avenida, en una calle, en un choque, o matar a gente. Tengo que decirle, mira, puedes provocar esto, te va a pasar esto, puedes morir, puedes dañar a alguien. Pues ahí es borracho, no entiende. Bueno, si usted ya le dijo, ¿verdad?, ya le dijo con la palabra, mira, así la palabra de Dios dice, los borrachos no heredarán el reino de Dios. Mira, estás en un peligro grave, mira tu familia. Si usted lo haya, la persona, ¿verdad?, reconvenido con la palabra, usted está libre de pecado, ¿verdad? Pase lo que pase con la persona, pues es la situación de la persona, usted ya le habló, ¿verdad? Sea un drogadicto, sea un homosexual, sea lo que sea, cualquier pecado que usted vea que la persona está cometiendo, usted está, hermano, en la obligación de decirle, ¿verdad? Dice ahí en el 10, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Fíjese, hermano, había llegado el pueblo de Israel a tal punto de que ya habían sido llevados cautivos. Habían sido llevados cautivos a Babilonia, ¿verdad? Y ahí en Babilonia aún seguían con sus necedades y con sus maldades. Y no terminaban de convertirse. Acuérdense que una de las cosas por las que Dios los sacó de la tierra de Israel fue porque estaban totalmente viciados, ¿verdad? Llenos de maldad, llenos de pecado, incluyendo una de las cosas que más aborrece Dios, que ya lo dijimos la vez pasada, que es la idolatría, ¿verdad? Pero ellos dijeron, bueno, Dios nos va a consumir, hemos pecado, ya nos tiene aquí, nos tiene cautivos fuera de nuestra nación, va a terminar con nosotros. Hermano, cuando usted ve que Dios está tratando con usted, ¿verdad?, usted no tiene que tener esta idea, este pensamiento, porque vea lo que dice Dios en el 11, en el 33:11, dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, no quiero la muerte del pecador, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Dios es un Dios misericordioso, hermano, sí. Que un Dios de oportunidades, sí, de una oportunidad, de 2 oportunidades, de 5, de 10 oportunidades, hermano, buscando que nos arrepintamos, ¿verdad? Pero ¿qué sucede, hermano? Que tanto, ¿verdad?, se llena el vaso de agua hasta que se desborda, ¿verdad? A veces queremos abusar de su misericordia, viendo que no nos pasa nada, que no nos sucede nada, que todo está bien, ¿verdad? Tenemos, hermanos, siempre que estar atentos a nuestra vida, a nuestro pecado. Lo hago esto, hermano, para que seamos una iglesia santa. La palabra de Dios que dice que nos llama a ser una iglesia santa es apartado de este mundo, apartado del pecado, apartado del mal. Dice Dios que no quiere la persona que vuelva, sino que muera, sino que viva. Los israelitas han dicho, no, pues ya somos pecadores, pues ya vamos a morir, pues ya no nos queda otra. No, dice, no quiero que mueran, vuélvanse, por favor, obedezcan, dijo el Señor, ¿verdad? Pero ellos seguían en su rebelión, ¿verdad? Dice, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Fíjese, a veces el Dios, hermanos, puede tratar con una persona, o a veces no, ¿verdad? O a veces puede tratar de una manera muy fuerte y a veces también no, ¿verdad? Y aquí lo que sucedía con Israel, hermanos, es que Israel pasaba lapsos, ¿verdad? Lapsos en el que se acercaba a Dios, llegaba un rey que buscaba a Dios, llegaba un rey
que buscaba al Señor y trataba de guiar al pueblo hacia el Señor, y ahí iba toda la gente. Levantaba un sacerdote que amaba a Dios y levantó jueces, ¿verdad?, para que guiaran al pueblo, pero después morían de esas personas y ellos otra vez, ¿verdad?, se iban al pecado, se iban a la maldad, porque así es uno, hermano. A veces uno no anda uno rectamente, hermano, sino anda ahí atrás, ¿verdad?, con la vara por detrás. La verdad, si uno a veces es rebelde, ¿verdad?, y si no hay varazo, uno no entiende. Y eso nos pasa mucho en el trabajo, pero en la iglesia dicen, ¿quién me puede decir algo? ¿Quién me va a decir algo? No, yo no, a mí no me diga nada. Pero aquí, hermanos, es donde más se debe de aplicar eso. En el trabajo, hermano, por 2, 3 cositas lo ponen. Ahí no salen como que, ¿verdad?, como que, ay, pues, pobrecito, no, ¿verdad? Y no se diga con la ley, hermano, ¿verdad? Dice, y tú, hijo de hombre, di a los hijos del pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se revelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Dios es un Dios de oportunidad, hermano. No confíes en tu justicia, ¿verdad? Dice que no confíes en tu justicia, ¿verdad? Y digas, pues yo ya soy justo, pues voy a pecar. ¿Qué tanto es un pecadito? Y eso le puede suceder al Hijo de Dios, hermano. Podemos justificarnos en Cristo. Yo ya soy lavado con su sangre, yo ya salvo, siempre salvo. Pues si peco, no pasa nada, ya soy el Hijo de Dios. Dice, no confíes en tu justicia. Dice, ¿por qué? Dice, Dios no te lo tomará como algo bueno. Dice, el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Dice, cuando yo dijera al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia y sin iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Así es, hermano. Esto, hermano, está hablando de las cosas diarias, de la conducta de una persona, ¿verdad? Pero también, hermano, aquí entra un poco el crecimiento de un cristiano, la madurez de un cristiano. No digamos a veces la salvación, hermano, porque aquí estamos hablando más que nada de la conducta de una persona, inclusive de un mundano, inclusive la conducta de una persona que no cree ni en Dios, ¿verdad? Y cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si él se convirtiera de su pecado y hiciera según el derecho y la justicia, si el impío restituyera la prenda, devolviera lo que hubiera robado y caminara en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido, sino según el derecho y la justicia vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo, ¿no es recto el camino del Señor? El camino de ellos es el que no es recto. Fíjense nada más, la gente, pues como siempre, hermano, echándole la culpa a alguien, ¿verdad? En este caso, echándole la culpa a Dios. A veces estamos enfermos, ¿verdad? Y le echamos la culpa, ay, Dios, es que me tiene enfermo, y no me hace. Tenemos algún familiar enfermo, algún familiar que, no, es que Dios no escucha mis oraciones, y yo voy a la iglesia el domingo y le estoy sirviendo, y no escucha mi oración, ¿qué tienes conmigo, Dios? ¿Por qué no me oyes? Hasta le reclamamos, ¿cierto? O a veces nos va mal en el trabajo, nos va mal en la economía, nos va mal en muchas áreas de nuestra vida, hermano, y no recapacitamos, hermano, y le echamos la culpa a Dios, ¿verdad? Decimos, no, es que es la culpa del Señor. El Señor no es recto, hermano. La palabra del Señor dice que sus caminos son más altos que nuestros caminos, y Él es un Dios recto, es un Dios perfecto. En Él dice que no hay pecado, en Él no hay pecado, Él es un Dios justo, es un Dios bueno. Nosotros, hermanos, somos los que estamos a veces todos chuecos, ¿verdad? Todos deformados, ¿verdad? En nuestra rebelión, en nuestra maldad. Y a veces no vemos ni siquiera, hermano, la gracia del Señor ni su misericordia, ¿verdad? Y nos va un poquito mal, y no, Señor, pues, ¿qué pasa contigo? ¿Verdad? Por eso yo le he dicho todo el tiempo y se lo sigo diciendo, cuando a usted le pase algo, ya sea una enfermedad, una pérdida, lo que sea, siempre analicémonos, hermano. Señor, ¿qué hay en mi vida? Hay algo en lo que te estoy fallando, y siempre usted va a encontrar algo que tiene que cambiar, que tiene que alinear. Siempre va a haber algo en nosotros, hermano, que tenemos que alinear. Así que todo el tiempo pongámonos a cuentas, hermano, y si nosotros pensamos que andamos bien, pues a lo mejor es una prueba, ¿verdad? Pero a veces nada más lo sabe, bueno, a veces lo podemos saber nosotros. Si yo estoy en pecado y me está yendo, hermano, pero mal, pues lo menos que puedo hacer es, Señora, ayúdame, sé que estoy haciendo mal. Porque yo he visto gente, hermano, en la iglesia que anda pecado y
blasfeman hasta en contra de Dios. Les digo, mucha gente, muchos cristianos. Pero hermano, una de las cosas por las que blasfeman y pelean contra Dios es por la falsa doctrina que se les ha dado, por la doctrina de mentira también que se les ha dado, que todo lo mereces, que tú eres ¿cómo se llama? Tú eres un tesoro, y que tú eres lo máximo para Dios, y que no hay nadie como tú y todo eso. Sí, hermano, somos importantes para Dios y por eso nos ama y por eso nos disciplina, ¿verdad? Esa parte no se dice, siempre se dice nada más que eres lo máximo, pero no se dice la otra, ¿verdad? A veces no se dice a la iglesia. Dice, cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Fíjese, hermano, aquí está hablando Dios de muerte. Yo no me lo estoy inventando. Ay, que los quiero espantar. No los quiero espantar, simplemente estamos leyendo la palabra del Señor, ¿verdad? Aquí está diciendo el Señor que cuando haces iniquidad, hermano, te puede llegar la muerte, te puede llegar la enfermedad y te puede quitar la vida, ¿verdad? No me lo estoy inventando, aquí está escrito, ¿sí o no? Y también, hermano, esto nos lo dice Dios en el Nuevo Testamento y nos lo dice ahí en Corintios, en la cena del Señor, ¿verdad? Y nos dice que muchos andan débiles, otros andan enfermos y otros han muerto. Dice, porque no han querido convertirse de su pecado, andan en su maldad, andan en su pecado. Muchos andan enfermos, muchos andan débiles y muchos ya duermen, muchos ya han muerto, ¿verdad? Entonces dice, y cuando el impío se apartara de su impiedad y hiciera según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijiste, volvieron otra vez, y dijiste, no es recto el camino del Señor, yo juzgaré a casa de Israel, a cada uno conforme a su camino. Hermano, el Señor, todo el tiempo, hermano, todo 24/7, tiene su vista sobre nosotros, tanto para recompensarte, si no es en esta vida, hermano, en la vida eterna, pero Dios sí recompensa desde aquí, hermano. Dios recompensa tu conducta. Es una realidad. Y todo lo podemos ver, hermano. Yo ahí en el trabajo te digo que tenía compañeros que eran ateos. Ellos me decían, hijos de cristianos, que decían, yo soy ateo, mis papás son cristianos, soy ateo. Casi la mayoría de ellos eran papás cristianos, pero ellos ya no creían ni en Dios, ni saber nada de Dios. Pero yo veía uno de ellos, hermano, que sí, fíjese que una vez sucedió algo, estábamos compartiendo la palabra, mi hermano y yo, estábamos en el tiempo de lunch, y dijimos, hey, empezó a entrar una plática y le dijimos, pues acércate a Dios, ¿verdad? Porque dijo que, pues, que le iba mal y que tenía problemas, pues acércate a Dios, y que esto y que lo otro. Cuando estábamos hablando de Dios, hermano, te das cuenta que se puso pero furioso, se llenó de ira y de furia, y se puso rojo, casi, y pensé que nos iba a voltear la mesa encima, porque estaba enfrente de nosotros. Y empezó a blasfemar de Dios. No, que tu Dios, ¿dónde está tu Dios? Y que sin Dios, ¿por qué hay esto? ¿Y por qué pasa lo otro? Y empezó a blasfemar a Dios. Hermano, después de ese día, no lo vimos como por una semana, unos 8 o 10 días. Pero nosotros no le preguntamos al manager qué había pasado con él, porque ellos a veces no quieren decir. Ahí en ese lugar ellos eran muy herméticos, o sea, muchos secretos y todo eso. Y pues, bueno, la política de la compañía, pues uno no hacía nada. Pues el joven tenía como unos 23 años, 24 por ahí. Faltó como le digo, una semana, unos 8 o 10 días al trabajo. Y de repente le dije yo a mi hermano, ese mismo día, le dije, mira, sabes que ya le dijimos una vez, ya no hay que volver a decirle a este muchacho porque está pecando, ya está blasfemando contra Dios, está ofendiendo a Dios, mejor ya no le vamos a decir ya nada, no, ya no hay que decirle nada. Y después faltó el otro día y le digo a mi hermano, yo por nuestra culpa ya hasta mejor se salió, ¿verdad? Ya se salió por nuestra culpa, pero ¿sabe qué, hermano? No se salió, faltó, ¿sabe por qué faltó trabajar? Porque ese mismo día, hermano, en su casa, invitó a un amigo a su casa, iban a tener una comida, no sé qué, si los iban a atender, pero ¿sabe qué, hermano? Este joven, caminando en su casa, se resbaló y se cayó en una esquina, en una pared, se pegó, se abrió la cabeza y estaba ahí desangrándose. Gracias a Dios, hermano, no sé cómo dejó la puerta abierta y la cita que tenía con el amigo llegó y lo vio ahí en el piso y pues se puede decir que salvó la vida a este muchacho. Lo llevaron al hospital, estuvo, hermano, estuvo en coma, puede ser en coma como unos 4 o 5 días sin despertar. Lo operaron, le cerraron la herida, le checaron si tenía goteo interno, líquido interno, y
Y yo le dije a mi hermano, digo, mira, yo dije, yo creo que lo castigó Dios. Creo que lo castigó Dios. No me digas eso. Yo creo, hermano, que sí, porque estaba ya blasfemando contra Dios, pero muy feo. Y yo creo, hermano, que no fue casualidad lo que le pasó esa misma tarde, ¿verdad? Son cosas tremendas, hermano, con las que Dios nos advierte, hermano, ¿verdad? Pero fíjese, ese mismo joven, aunque era, hermano, un blasfemo contra Dios, ¿sabe qué? Ese joven era bien recto, hermanos, pero recto en su vida moral, en su conducta como persona. Yo recuerdo que él no agarraba ni un minuto antes de que sonara el timbre. 2 minutos antes se levantaba y se iba a su lugar de trabajo. Y yo he conocido, hermano, a mucha gente en este país. En México no conocí mucha gente, pero en este país he conocido a mucha gente recta. He conocido a gente, hermano, que por ejemplo viene el tiempo de los taxes y ellos, hermano, ya tienen su dinero para pagar los taxes. Y guárdese usted que le diga, oye, ¿por qué no haces esto para que te bajen? O ponle ahí para que te bajen 100, 200, 300 dólares, $1000, hermano. Esta persona que yo conozco se enfurece. Si usted le llega a decir eso, hermano, él lo va, ¿cómo se llama? Lo va a agredir verbalmente, porque es persona, hermano, es muy recta, ¿verdad? Esta persona que le digo, y usted los ve, hermano, y hay unas rectitudes en su vida, no en todo, ¿verdad? No en todo, pero trae beneficio. Siempre que usted, hermano, hace cosas, ¿verdad? Conforme a la ley de la ciudad donde vive, usted las obedece, usted las hace, usted dirá, no voy a pagar por eso, yo tengo que ver con el gobierno porque se lleva mi dinero y es mucho dinero, hermano, usted no robe al gobierno. ¿Qué dice la Biblia? El mandamiento que nos da que es, da acceso a lo que es de César. O sea, paga tus impuestos, en pocas palabras, no robes, no te las inventes ahí para bajarle $100 o 200, paga lo que es. Es un mandamiento de Dios. ¿Sabes lo otro que es? Dar lo que es de Dios a Dios. Si diezmas, di que diezmas, da el 10%. Si no diezmas, no digas yo diezmo. Yo diezmo, no digas diezmo. Sabes que yo doy una ofrendita por ahí, doy una ofrenda, pero yo no diezmo. Estás dando el 10% de lo que tú ganas, si es diezmo. Si no, no es diezmo, es una ofrenda, ¿verdad? Que nos quede entonces muy claro, pero tenemos, hermanos, que ser íntegros en todo, ¿verdad? ¿Es difícil? Sí, es difícil, la verdad es difícil, ¿o no? Pero trae beneficio, hermano, pero también trae consecuencias cuando no obedecemos, ¿verdad? Trae consecuencias, hermano, dice la palabra ahí. A veces le decía a Dios a Israel, le echáis en saco roto, echáis, llenáis, ¿verdad? Pero en saco roto. ¿Qué dije, hermano? Que eso tarde que temprano nos llega, hermano, y pues hay consecuencias de todo tipo, ¿verdad? Una vez que la atalaya cumpla su deber, la responsabilidad pasa a cada persona, ya sea para morir en juicio o para vivir por haber acatado el llamado y arrepentirse. Aún hoy en día, hermanos, el llamado al arrepentimiento, el llamado a nuestros hijos, ¿verdad? El llamado a nuestros vecinos, el llamado a nuestros compañeros de trabajo, que no lo van a querer, que se van a burlar, que a lo mejor hasta lo van a golpear. Hermano, es obligación, claro, hay que tener sabiduría, ¿verdad? Hay que tener sabiduría, hay que tener el momento, hay que pedirle a Dios que nos dé gracia, ¿verdad? Hay que ver cómo lo hacemos. También no va a ir a meterse a la boca del lobo, porque también hay un mandamiento que dice que andemos con mucho cuidado, porque no es de todos el evangelio. Y hay gente que es enemiga de Dios, no vas a ir a meterte con alguien que ya sabes que es un matón y vas a salir mal ahí. Bueno, oras por él, ¿verdad? Trata de darle una palabra si puedes, si no, dice que no es de todos, no es de todos. Entonces aquí nos muestra Dios que el pecado tiene consecuencias terrenales, de bendición, ¿verdad? Perdón, de maldición, y la obediencia nos trae bendición, ¿verdad? Jesucristo nos habla de las consecuencias, ¿verdad? Terrenales y espirituales en la palabra, ¿verdad? Él le dijo a un hombre que lo sanó, ¿verdad? Lo sanó y le dijo, ya no peques, no sea que sigas así te venga algo peor, ¿verdad? Ya no peques, porque si sigues desobediente te va a venir algo peor, mejor deja de estar así. Y cuando cayó la torre, ¿verdad? Le dijo a los discípulos, ¿ustedes creen que la torre cayó y mató a 14, 15 personas, no sé cuántas recuerdo que mató una torre que se cayó? ¿Ustedes piensan que ustedes son más justos que ellos, ustedes son buenos y ellos no porque murieron? No, dice, antes les digo, si no se arrepienten les va a suceder. A sus discípulos les dijo que lo seguían. Antes, si no se arrepienten, a ustedes les va a pasar lo mismo.
¿verdad? O sea, no nos quedamos a veces, hermano, no, es que a mí no me pasa nada, porque yo sí ando bien. Más bien, analicémonos día a día, hermano, en nuestra vida, ¿verdad? Siempre hay advertencia, siempre que hay advertencia cuando lees la palabra en tu intimidad, ¿verdad? Perdón, siempre hay advertencia cuando leemos la palabra en la intimidad, ¿verdad? Siempre hay advertencia, no nos están metiendo todo el tiempo, ¿verdad? Si estamos desobedeciendo, pues arrepitámonos, hermanos, arrepitámonos, pongámonos a cuentas con Dios y tomemos, hermano, la decisión, hermano, de dejar ese pecado, ese pensamiento, ¿verdad? Porque le he comentado yo, a veces mucha gente piensa que estar pensando no es pecado, hermano. Estar pensando odio, estar pensando rencor, estar pensando rencilla, ese ya es pecado. Y la gente piensa que no, pero como Dios conoce el pensamiento de la persona, está pecando, a lo mejor no con la persona con la que piensa hacerlo, pero sí con Dios. Por eso dice la Biblia que la persona que odia es, ¿verdad? Es como si estuviera matando, como si estuviera haciendo un homicida. Dice ahí en el versículo 6, dice: si ves el peligro, ¿verdad?, el pecado, y no hablas, eres tomado como un infiel y desobediente y serás castigado, ¿verdad? Así es, hermanos, seremos castigados. Estamos hablando en el ámbito terrenal. Si tú ves a tu hijo, a una persona, hermanos, que está haciendo un mal y tú sabes que está mal y no le dices, sabes que estás mal, ¿verdad? Estás mal lo que están haciendo, mira, te puede ir mal, mira, ¿por qué no cambias tu actitud, hermano? Cuando esa persona sufra, usted también va a ser, ¿verdad?, partícipe de ese pecado. Aquí dice la palabra del Señor. Es difícil, hermano, la palabra de Dios, pero es para el bien de todos nosotros. Nuestros rebeliones y pecados están sobre nosotros, ¿verdad? Y por eso, hermano, todos los días, dice la palabra del Señor, tenemos que ponernos a cuentas. Todos los días pongámonos a cuentas, ¿verdad? Dios no quiere la muerte del pecador, sino que nos arrepintamos y vivamos. Y esas prédicas a veces son duras, hermano. Todos quisiéramos que se nos hablara Juan 3:16, ¿verdad? Porque tanto amó Dios al mundo, y porque Dios es amor, y porque Dios te ama, y es bonito. Pero, hermanos, en la disciplina también Dios te ama. En la consecuencia también Dios te ama y te ama mucho. Porque si no te disciplinara el Señor, si no nos disciplinara, hermanos, terminaríamos muy mal. Terminaríamos de una manera que no sería algo bueno, ¿verdad? Vamos ahí entonces a ir a Ezequiel 18. Y hoy en día, hermano, esta palabra casi no se predica mucho en la iglesia, ¿verdad? Hoy en día, y menos en la iglesia de hoy. Vemos dos tipos de iglesia, hermano. Por lo regular, dos tipos de iglesia. Dijimos Ezequiel 18. Y tenemos dos tipos de iglesia, hermano, hoy en día. Fíjense nada más. Una iglesia, hermano, es una iglesia, la iglesia está movimiento, grandísimo movimiento pentecostal, ¿verdad? Movimiento pentecostal carismático, ¿verdad? Este movimiento, si usted se da cuenta, se mueve en el misticismo, supuestos milagros, ¿verdad? Y misticismo, ¿verdad? Y